Si es tan amable de ir abriendo su Biblia en nuestro libro de estudio y busque por favor Lucas capítulo 4 versículo 21. Vamos a continuar. Esta ya es la tercera enseñanza y a ver cuántas nos permite el Señor de las palabras de Jesús. Y en Lucas 4:21, si ya lo tiene, está escrito en rojo, obviamente si su Biblia así está, y encontramos las siguientes palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura. Miren, estas palabras, hoy se ha cumplido esta escritura, hablan de seguridad, de un hecho consumado. Bien, estas son unas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son palabras que se dijeron hace más de 2000 años y estamos en búsqueda de todo aquello que podamos aprender de esas palabras. ¿Qué nos enseñan? ¿Cómo nos bendicen? ¿Cómo nos confrontan o cómo nos edifican? ¿Cuál era el objetivo de esas palabras? Y antes de continuar, vamos a ponernos delante del Señor en oración. Cierre sus ojos, por favor. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres grande, eres maravilloso, eres misericordioso y nos has tenido en tus planes, Señor, desde el inicio. Sabemos, Señor, que tú tienes misericordia de todo aquel que se acerca a ti y por eso venimos, Señor, a ponernos delante de ti, Señor, para que tú continúes extendiendo tu mano de gracia y de poder. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenga muy a la mano su Biblia porque vamos a estar saltando continuamente. Y después de que nuestro Señor Jesucristo fue tentado por 40 días, pasados esos 40 días de soledad, Jesús regresó a la civilización. ¿Qué sucedió en esos 40 días? Bueno, debemos de notar algo. Él estuvo solo en el desierto desde el punto de vista físico, pero jamás estuvo solo. Él estuvo en una íntima comunión con Dios el Padre y no podía haber sido de manera diferente. Él estaba totalmente en comunión con el Padre y también unido al Espíritu Santo. Así que vamos a meternos a la historia. Dice la Escritura que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama en toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Eso está en Lucas. Pero, ¿por qué dejaban que Jesús enseñara en las sinagogas? ¿No se han preguntado eso? ¿Por qué lo dejaban? Él ya tenía la característica de maestro. Eso quiere decir que él había estudiado, él se había preparado y ya lo reconocían. Y era una costumbre permitir a los visitantes enseñar. O sea, que alguien que venía y decía, yo soy pastor, sí, se le permitía enseñar. Ya no, ¿verdad? Porque ahora vienen y quieren sacar la lana. Esa es otra historia. Ya no. O sea que existían muchos rabinos itinerantes que siempre eran bienvenidos para hablar cada día que era la reunión en la sinagoga, en el día de reposo. Si nos vamos al libro de Hechos, no vamos a ir ahorita, pero el apóstol Pablo también se benefició con esta costumbre. Él también andaba de sinagoga o en sinagoga, de iglesia en iglesia, ¿sí? Ahora, después de haber andado en varios lugares de la zona, Jesús regresó a Nazaret. ¿De dónde era Jesús? De Nazaret. Y se levantó a leer, y después de leer, él dijo una frase dentro de la sinagoga que fue considerada una ofensa. Lo curioso es que primero le aplaudieron, le reconocieron. Después se quedaron como pasmados, como que ¿qué está sucediendo? No sabían qué hacer. Y posteriormente, después de que entendieron lo que realmente había querido decir, se desató una controversia. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Por qué a esos fariseos, a esos judíos, no les gustó lo que escucharon? ¿Cuál fue la razón de la molestia? Bueno, resulta que Jesús se adjudicó una investidura, una posición, un lugar, porque literalmente dijo, en mí ahora se ha cumplido esta escritura. ¿Cuáles fueron las palabras? Lucas 4:21, con el versículo con el que iniciamos, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Se imaginan a alguien que ustedes conocen aquí y de repente se para y dicen, pues el Señor me ha ungido como profeta? Y decimos, caray, pues, ¿tú de dónde lo sacaste, no? Fíjense. A ver, ¿qué era lo que se había cumplido? A grandes rasgos se había cumplido una profecía. ¿Pero qué profecía? Y esta profecía se cumplió totalmente o nada más se cumplió de forma parcial.
Vamos a meternos al contexto. Vayamos directo al libro de Isaías, donde está escrita dicha profecía. En la sección donde leyó Jesús cuando entró a la sinagoga, y vamos a hacer una comparación de lo que está escrito en la profecía y de lo que leyó Jesús. Vamos a enfocar nuestro estudio en esta idea. Busque el libro de Isaías, por favor. Y mientras lo busca, le voy a comentar algo acerca de Isaías. De entrada, los judíos eran una nación pecadora. Era una nación tan pecadora que constantemente estaba dejando el mandamiento de Dios. ¿Quién ha leído por ahí el libro de Reyes? ¿Sí? Y unos se acercaban a Dios y luego todos los demás lo votaban y luego otra vez, ¿no? Siempre estaban en esa situación. Siempre hacían de lado el mandamiento de Dios en el olvido. Pero Dios era fiel, se mantenía fiel y por medio de sus profetas siempre hacía un llamado al arrepentimiento. Pero no a un arrepentimiento superficial, sino a un arrepentimiento verdadero. O sea, que cualquier parecido con la realidad o en la actualidad es mera coincidencia, ¿verdad? En Isaías 1:4, acompáñenme ahí. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Estas sí son palabras duras, ¿verdad? Lo de la semana pasada no era tan duro. Estas sí son palabras confrontantes. Fíjense, hijos depravados, generación de malignos. Miren, Isaías no se andaba por las ramas. Él tenía un ministerio profético claro y definido. ¿Cuál era? Juicio y salvación. Ese era su estilo. Por un lado, la espada desenfundada, y por otro lado, daba esperanza. Ahora, con esto en mente, voy a enumerar 3 puntos generales que abarcan el propósito del ministerio de Isaías. ¿Qué buscaba Isaías? Y aquí usted se va a sorprender. Primero, buscaba confrontar a su nación, pero no solo a su nación, y esto es lo asombroso, sino a todas las naciones que estaban alrededor. También las confrontaba con las palabras y les decía: arrepiéntanse y vuélvanse al único Dios, a Jehová. Siempre eran confrontadas en cuanto a su pecado y al juicio venidero de Dios. ¿Por qué? Si se suponía que nada más la salvación era para el pueblo judío, pero Isaías los involucraba. Ahora, Isaías tuvo muchas visiones reveladoras. En otras palabras, él sí tenía un espíritu real de profecía. Así que Isaías profetizó la esperanza de las futuras generaciones, a todos los judíos exiliados que serían restaurados de la cautividad. Y también profetizó que Dios redimiría como luz, fíjense, a los no judíos. Y esto a mí me da alegría. No sé qué tanta alegría le dé a usted, que ya se hablaba de nosotros desde ese tiempo. Además, Isaías profetizó que Dios enviaría al Mesías davídico, al descendiente de David, cuya salvación incluiría de forma total a todas las naciones de la tierra, dando así esperanza al pueblo de Dios, pero también a los que no estaban bajo su pacto. Ya que enumeramos el propósito del ministerio de Isaías, debemos de considerar que Isaías tenía muchas revelaciones proféticas. Acompáñenme a Isaías 61:1, que esta es la profecía que realmente nos interesa. Aquí está la profecía que estamos buscando. Una profecía es algo que aún no se cumple, pero se va a cumplir, ¿verdad? Bueno. En Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad a Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, planteo de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Qué estaba sucediendo con Isaías? Bueno, este profeta se estaba doliendo por todo lo que le estaba pasando a su pueblo. Nos está yendo mal, estamos asolados, todos nos maltratan, hay desgracias, hay situaciones difíciles, las cuales estaban cayendo sobre un pueblo difícil, duro de servir, pecador, al que siempre se le estaba exhortando que volteara su mirada a Dios. ¿Qué estaba haciendo Isaías? Él estaba anhelando que viniera un Mesías que restaurara a su pueblo, que ese pueblo fuera libertado de la esclavitud de Babilonia,
que fueran consolados los quebrantados, pero esta liberación que estaba anhelando Isaías no sucedió en su tiempo. Él se murió y el pueblo siguió ahí. Ni aún después de siglos, porque pasaron siglos, se liberó. Él continuaba en un yugo. Bueno, el pueblo continuaba en un yugo. Y cuando apareció Jesús, ellos seguían igual sometidos por otros reinos. En este caso, estaban sometidos al Imperio Romano. Por lo tanto, hasta ese momento, la profecía de Isaías no se había cumplido. ¿Habían sido liberados? No. ¿Verdad que no? Ahora, vamos a centrarnos en los dos primeros versículos de la profecía. Regrese conmigo a Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ok, esta es la profecía, la tienen en mente, ¿verdad? Ahora vamos a hacer una comparación con lo que leyó Jesús cuando entró en la sinagoga. Busque Lucas, que es nuestro libro de estudio, 4:16. En muchas de las Biblias tiene como subtítulo Jesús rechazado en Nazaret. Bien, tengan en mente la profecía, Vino a Nazaret donde se había criado, ¿sí? Jesús regresó a su tierra. Y aquí podemos notar que Nazaret era un lugar donde todos lo conocían. Ahí pasó su infancia, su juventud, y con este versículo, mis hermanos, es suficiente para terminar de tajo todas las suposiciones de que anduvo en lugares extraños, como lo vimos la vez pasada. Y pongan mucha atención en lo que sigue. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. A ver, antes de continuar con la profecía vamos a notar algo. Dice que Jesús fue a la sinagoga conforme a ¿qué? A su costumbre. A ver, esto es muy impresionante. No era una costumbre como un hábito, como que, ay, tengo que ir porque es sábado, tengo que... No. Él deseaba ir. Miren, Jesús era perfecto como hijo de Dios, ¿sí o no? Y su sinagoga local, llámese iglesia, era totalmente imperfecta y dejaba mucho que desear. Aún así, Jesús iba a la sinagoga. ¿Por qué Jesús iba? Porque quería ser parte del servicio. Y ahí es donde nosotros tenemos que sentirnos adoloridos, porque muchos de los que nos decimos cristianos, muchos viven con tibieza y por cualquier cosa ya no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? Por lo que sea. No les gusta lo que ven, no les gusta la alabanza, cualquier cosa la critican, se quejan de los hermanos y dejan de asistir. Imagínense si Jesús era el Hijo de Dios y Él buscaba ir a la sinagoga, a convivir con sus hermanos. Y era una iglesia imperfecta. Y nosotros, ay no, es que el hermano, bueno. En vez de buscar tener un rechazo hacia lo que está en la iglesia, debemos de tener un espíritu de pertenencia que mucha falta nos hace. Pertenencia en la iglesia. Y buscar poner nuestro granito de arena en pos de mejorar. Y este es un claro ejemplo de perseverancia, de constancia, y que convierten muy débiles las excusas egoístas de muchos que ponen cualquier pretexto para no asistir al servicio. Así que de verdad, mis hermanos, que la asistencia al culto, a la adoración y a la enseñanza forme parte de nuestra vida como algo real, como algo que anhelamos, como algo que deseamos, no como algo que tenemos que hacer, porque somos parte del cuerpo. ¿Y sabía que usted es importante para el cuerpo? ¿Sí sabía que es importante para el cuerpo? Ahora, ¿qué tan importante será la iglesia para usted? Ahí se los dejo. Sigamos con la profecía. En Lucas 4:17. Entonces él entró a la iglesia, y se le dio el libro de la profecía de Isaías. Ahora, ¿esto habrá sido una casualidad o era algo que venía de parte de Dios? De parte de Dios, ¿verdad? Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjense, podemos ver que lo que leyó Jesús es lo mismo que leímos en Isaías 61, versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¿Por qué se sentó? Dice, continúa el versículo, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
Ahorita les explico. Versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Miren, la tradición era que después de leerla una porción de las escrituras, quien la leía tenía que dar una explicación de lo que había leído. Esa era la tradición. Pero solamente los maestros se sentaban. Entonces, si alguien no era maestro, no se podía sentar. Entonces él se sentó cuando dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que acababa de suceder, mis hermanos, tal vez no lo alcancen a ver, pero no era poca cosa. No era poca cosa. Observen nuevamente la expresión: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cualquiera, incluidos los que estamos aquí, pudimos haber leído estas palabras de la profecía. ¿Saben? No pasaría nada. El problema es que Jesús se las adjudicó. Él dijo: ese que está ahí descrito soy yo. En mí se cumple esa profecía. Jesús les estaba diciendo: dense cuenta que yo soy el Mesías, el ungido de Dios. Ahora, imaginen sus rostros. ¿Que tú eres el qué? ¿El Mesías? ¿Cómo crees? Miren, regresemos a Lucas 4:18 y vamos a separar el versículo. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Se acababa de cumplir la escritura. Dijo Jesús: hoy se ha cumplido en mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué significa solamente esta porción? Para entenderla, vámonos al libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1 y 2. Y mientras lo busca, yo le comparto. Solamente, mis hermanos, con esta parte del versículo, Jesús estaba mostrando sus credenciales a todos en la sinagoga. Les estaba diciendo: yo soy el Mesías. Soy ese Mesías esperado y en mí reposa la totalidad del Espíritu de Dios. ¿Ya encontraron Isaías 11:1? Dice: reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñarán de sus raíces. Miren, se dice que el rey mesiánico brotaría del tronco de la descendencia de Isaí, que es otra manera de aludir al rey David. ¿Está de acuerdo? Porque Isaí, ¿quién era? El papá de David. Ok. Versículo 2. Y reposará sobre él, sobre este Mesías, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esta es otra profecía que habla de Jesús. Sobre quien estuviera el espíritu de Jehová estarían todas estas características. Y aquí se está describiendo el carácter de este rey ideal, sobre quien reposaría el espíritu de Jehová. Y el cual sería coronado con estas cualidades. ¿Cuáles cualidades? Sabiduría. ¿Para qué se necesita sabiduría? Bueno, pues para conocer el propósito de su alta investidura. Era el Hijo de Dios. Y actuar de acuerdo con las expectativas de Dios. Inteligencia. ¿Quién quiere inteligencia? Sirve para saber cómo actuar en cada circunstancia. Jesús, con el Espíritu de Dios, también tenía el consejo, que era para alcanzar todos los objetivos. Él tenía objetivos que cumplir en la tierra, así como usted y como yo. Fortaleza es la cualidad del poder y el valor para llevar a cabo todo su consejo. Conocimiento es el saber previamente las cosas. Y temor a Jehová, que esa la debemos de tener todos, que sea la convicción constante y positiva de que a Dios su Padre le estaba dando cuenta nuestro Señor Jesucristo. Jesús les dijo: en mí hoy se ha cumplido la escritura. Yo soy quien tengo todas estas características. Dios me ha ungido. Soy el Mesías esperado. He venido a dar las buenas nuevas de salvación. Y en la segunda parte del versículo, en Lucas 4:8, dice, la primera parte dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo soy el Mesías, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Aquí se estaba expresando cuál era su propósito, no solo para su pueblo, no solo para los judíos. Cuando Jesús dijo estas palabras, las dijo para todo el mundo. Jesús les dijo: yo estoy aquí para que puedan ver ustedes las buenas nuevas de Dios, para sanar a los quebrantados y oprimidos, para abrir los ojos espirituales de todos aquellos que están cegados por el poder de Satanás.
He venido a proclamar el tiempo de la verdadera salvación, de la verdadera libertad, del dominio de Satanás, del pecado, del temor y de la culpa. A darle paz a los quebrantados de corazón, a todos aquellos que con sinceridad se acerquen a mí. Mi hermana, mi hermano, usted y yo somos esos pobres pecadores necesitados. Usted y yo somos esos quebrantados. Usted y yo somos los que necesitábamos el perdón, la restauración, la consolación y la salvación. ¿Está de acuerdo? Pregunto, ¿cree en Jesús como Señor y Salvador? Pues entonces para usted esa profecía. Cuando Jesús terminó de leer y se sentó, todos estaban atentos. Y al decir, hoy en mí se ha cumplido esta escritura, yo me imagino que se puso un silencio sepulcral. O sea, ¿cómo? ¿Tú eres el Mesías? Miren, esta fue una afirmación así sin ambigüedades, sin rodeos, donde Jesús estaba diciendo, yo soy el Mesías que están esperando. Y todos los que la escucharon lo entendieron muy bien, ellos sabían lo que quiso decir, pero no aceptaron las pretensiones de Jesús. ¿Cómo era posible que ese hijo del carpintero ahora se dijera que era el Mesías? ¿Cómo es que Jesús se estaba poniendo como el Hijo de Dios? Y ellos estaban pensando, pero es que ¿cómo se le ocurre si la semana pasada me puso unas puertas? ¿Sí se dan cuenta? No lo reconocían porque lo conocían como un carpintero. Y continúa Jesús diciendo, he venido a predicar el año agradable del Señor. Jesús se detuvo aquí y enrolló el libro, pero ¿saben? No era toda la profecía. Faltó algo. De lo que está escrito en Isaías 61, 1 y 2, Jesús no lo leyó completo, deliberadamente lo mochó, lo terminó. Faltó algo. Pero ¿por qué Jesús se detuvo ahí y no lo completó? Acompáñenme al versículo 21. Nuevamente. De Lucas 4 dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dice, Jesús se detuvo, mis hermanos, en un punto medular. Y esta declaración, y lo quiero enfatizar, es, hoy es el cumplimiento de todo lo que acabo de decir, pero hay algo más que vendrá en el futuro. ¿Qué parte de la escritura mochó Jesús? Acompáñenme a Isaías, capítulo 61, versículo 2. ¿Por qué Jesús no terminó ese versículo? Cuando Jesús leyó, dijo, he venido a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y enrolló el libro, pero no leyó la segunda parte del versículo que dice, y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. ¿El día de la venganza? ¿De cuál venganza? Allí hay un día de la venganza que se estaba refiriendo, pero Jesús no lo leyó, se detuvo. Bueno, ¿a cuál venganza se refiere? A la venganza del pueblo judío, pero también a la venganza de Jesús cuando Él regresará. Miren, si Jesús hubiera seguido leyendo, la pregunta lógica sería, a ver, tú carpintero dices que eres el Mesías, que tú eres el que nos va a libertar, pero también dice que tú nos darás venganza. Entonces, ¿cómo cuándo empezamos la rebelión? ¿Cuándo nos vamos a vengar de estos pueblos opresores? Pero Jesús no, Él se detuvo y dijo, hasta aquí, hoy se ha cumplido esta parte, pero falta la otra parte. Jesús sabiamente se detuvo y no continuó leyendo. Simplemente dijo, el que crea en mí tendrá salvación, el que crea en mí tendrá esperanza y consuelo. El pueblo ha visto la luz, para esto he venido. Todo lo que necesitan hasta ahora en mí se ha cumplido. Pero el cumplimiento, mis hermanos, fue de una manera que ellos no esperaban. Ellos querían acción, querían verlo. Jamás imaginaron que el cumplimiento de la profecía fuera algo espiritual. Así que Jesús optó por no leer el resto del versículo, ya que profetiza la segunda venida, que es algo que está en tiempo futuro. ¿Qué es el juicio en el día de la venganza de Dios? Pues es el juicio que tendrá lugar durante la gran tribulación y la venida de Cristo en la tierra. Y este juicio final está descrito en Mateo como la venida del Hijo del Hombre. Acompáñenme a Mateo 24, 29. Por eso Jesús no lo leyó, porque dice, esto está futuro, esto aún no se cumple. Mateo 24, 29 dice,
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mis hermanos, para entender el día de la venganza de Dios, cuando se lamente la humanidad incrédula, cuando vean venir a Jesús de entre las nubes, nos tendremos que aventar un clavado a Daniel y Apocalipsis para poder entenderlo. ¿Y saben? Esa es otra historia, ¿no? ¿Se imaginan? Para poderlo entender nos llevaremos un buen rato. Es por eso que Jesús se detuvo ahí, y yo también me voy a detener ahí. Y ya no continuó leyendo, no tenía caso leerlo. El objetivo era que se cumpliera solamente la primera parte. Ahora, el pueblo había entendido que Jesús era el Mesías, sí lo entendió. Y lo conocían como un hombre justo, pero decían, es que no puede ser posible que sea el ungido de Dios, si es el carpintero, el hijo de José. Acompáñame a Lucas 4:22. Dice, y todos daban buen testimonio de él, es decir, que lo reconocían, pues es un hombre honesto, es un hombre justo, y hemos escuchado muchas cosas de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Versículo 23, y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Estas son palabras de Jesús. Cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Qué le estaban diciendo? Miren, Jesús se anticipa sus exigencias. A todos los que estaban ahí reunidos, le estaban diciendo, a ver Jesús, en Capernaum y en otros lugares hiciste maravillas, a ver, hazlas aquí, da testimonio, realiza aquí en Nazaret milagros como los que hiciste alrededor de la tierra. El populacho le estaba exigiendo, si te dices hijo de Dios, el ungido de Dios, muéstranos tu poder y te creeremos. Solamente si vemos un milagro te vamos a creer, pero empieza por ti mismo. A ver, ¿qué puedes hacer? El pueblo. Y añadió Jesús en el versículo 24, de cierto os digo que no hay ningún profeta es acepto en su propia tierra. Los milagros y la esperanza, mis hermanos, no son para escépticos. Los milagros y la esperanza son solo para los creyentes. Y de manera muy lamentable, es difícil que cada uno de los que estamos aquí podamos ser quienes llevemos las buenas nuevas de salvación entre los que conforman nuestro círculo familiar. Profeta, no acepto en su tierra. No por eso debemos de dejar de intentarlo mientras se permita, en la medida que se permita. Pero en Nazaret, donde lo conocían, aunque habían escuchado de todos los milagros, de todo lo que había hecho en otras ciudades, no quisieron aceptarlo. Era un profeta en su pueblo, y mucha gente tiene la misma actitud. Miren, todo aquel que viene de lejos con un maletín puede considerarse como un experto. Pero si esa persona lleva el maletín y es de esa tierra, tú eres el hijo del panadero. Así que mis hermanos, no se sorprendan cuando su vida y su fe cristiana no la comprendan con facilidad, ni la acepten quienes lo conocen bien, quienes están alrededor. No se sorprendan si a Jesús no lo aceptaron. Así que usted no se preocupe. Usted dé testimonio, usted hable la palabra de Dios, usted dé una vida conforme a lo que cree y punto. Porque muchos ni creerán ni confiarán que usted ha cambiado. Y eso va a suceder sobre todo en su familia, en su círculo cercano con sus amigos y muchas veces aún dentro de la misma iglesia. Miren, es lamentable cómo, y se los digo como testimonio, y aquí está mi papá, mis hermanas me ven como, no es cierto que tú hayas cambiado. Eres el mismo hermano latoso y enfadoso que teníamos hace muchos años. Pero así es. Entonces, yo sé que a ustedes les ha pasado lo mismo, pero a veces también esto pasa en la iglesia. De repente el Señor levanta a alguien en la alabanza como maestro y los demás tienen envidia. ¿Por qué? ¿Qué no es la obra del Señor? Pero nadie es profeta en su propia tierra. Además de todo lo que hemos visto, mis hermanos, el hecho de que él se dijera el ungido de Dios, hubo otras cosas que molestaron al pueblo.
pero lo molestaron. ¿Qué otras cosas? Acompáñame a Lucas 4:25 con las palabras de Jesús. Cada palabra de Jesús tenía una sabiduría increíble, de verdad a mí me asombra. Miren, y en verdad os digo, dice Jesús, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre sobre toda la tierra. Versículo 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero en ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué se llenaron de ira? ¿Por qué se molestaron? ¿Por qué les caló tanto estas palabras de Jesús? Miren, por una sencilla razón. Este era un pueblo celoso, envidioso de sus creencias, y ellos se consideraban como especiales. Ellos decían, somos el pueblo elegido por Dios, y en cierta forma lo eran, en el sentido de la elección. Pero Dios va mucho más allá, porque la provisión de Dios es para todo el mundo. Y eso fue lo que les molestó. Miren, ellos estaban indignados porque Jesús citó a una mujer viuda de Sarepta y a un sirio llamado Naamán, el cual era leproso. Es decir, ¿cómo era posible que este hombre Jesús, este carpintero, les achacara, les dijera en cara que Dios podía tener misericordia de quien Dios quisiera? O sea, no les agradó eso. Les dijo, miren, ustedes se sienten especiales, pero no lo son en absoluto. Porque aunque había muchas viudas en Israel, había muchas necesitadas, Dios no las consideró. A ninguna. No las tomó en cuenta ninguna de ellas. Solo a una para ayudar a Elías. Y esta era una mujer gentil. Tomó a una mujer gentil para ser bendecida. Y todo por gracia. Simplemente por soberanía de Dios, porque Él quiso. Por eso se molestaron. Y luego con nuestras viudas, las que están aquí, ¿por qué no las consideró? Y más se molestaron, se indignaron cuando les dijo que Dios sanó a un leproso, otro gentil. De por sí detestaban a los leprosos. Ya ven, ellos tenían que ir caminando y iban diciendo que estaban impuro. Entonces de por sí detestaban a los leprosos, pero todavía que Jesús los pasara por alto y les dijera, ¿en serio? O sea, no son capaces de ver que no son nada más ustedes, que es todo el mundo. Ninguno fue limpiado sino Naamán. Y aquí podemos ver el interés de Dios en usted y en mí, en los gentiles, en los pecadores, en los desposeídos. Y todo esto está en toda la palabra de Dios, mis hermanos, y debemos de estar agradecidos que siempre, desde el principio, Dios nos ha tenido en su plan. Al oír esto, mis hermanos, ellos se convirtieron en una oposición hostil, se molestaron. Estos nazarenos creyeron que Dios les había negado la gracia divina de la cual se sentían dueños. ¿Cómo era posible que ahora se les extendiera a los gentiles, a los leprosos, a las viudas? ¿Cómo? Y ahora, mis hermanos, yo les exhorto a que piensen, ¿cuántas veces hemos actuado así, como únicos dueños de la gracia de Dios? Porque muchas veces incluso hemos desechado a personas por cómo están actuando o por los errores que han cometido. Pero ¿saben? Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y a veces del más vil, de ese se vale el Señor. ¿Recuerdan a Jonás? ¿Cómo se enojó porque Dios tuvo misericordia de Nínive? ¿Sí se acuerdan? Acompáñenme a Jonás 4:2. Todo molesto Jonás, ¿no? Dice en Jonás 4:2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Se imaginan? Jonás enojado porque el Señor tuvo misericordia de un pueblo que no era su pueblo. Enojado, y a veces nosotros nos enojamos, pero ese era bien malo, ¿por qué? Porque el Señor quiso perdonar, punto. Nada más por eso. Miren, los judíos de la época de Jonás no querían compartir el mensaje de Dios con las demás naciones, con los gentiles. Y Jonás pensaba que Dios no podría salvar a una nación pagana tan perversa. Sin embargo, eso es lo que hace Dios, exactamente eso es lo que hace. Perdona a cualquiera que se le acerca a la fe, independientemente de cuál haya sido su pecado. No hay pecado chico, no hay pecado grande delante de Dios. Pecado es pecado.
Estoy leyendo un libro que es muy viejito, está interesante, se llama La cruz y el puñal, de David Wilkerson, y ahí narra algunas historias de esas, de gente perversa. El Señor tuvo misericordia, hizo grandes ministerios de esas personas. Así que lo mismo sucedió con estos hombres en la sinagoga, estaban realmente enojados. Vámonos a Lucas 4:29. Estaban enojados porque les dijo: mira, qué especiales se consideran. El Señor tiene misericordia de todos. Lucas 4:29. Y levantándose, toda la multitud le echaron fuera de la ciudad. Y fíjense, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Estaban tan enojados que lo agarraron. Dicen: ahora sí, por habernos dicho que no somos los merecedores de la gracia, te vamos a lanzar desde aquí. ¿Alcanzan a ver la hipocresía en su corazón? La hipocresía de estos hombres. Estos hombres estaban en la sinagoga, estaban en la iglesia, estaban orando, estaban congregando. Se sabían de memoria el Torá, los mandamientos. Eran hombres religiosos que sabían que uno de los mandamientos era que no se debía de matar. Sin embargo, estaban decididos a convertirse en homicidas. Eran unos fanáticos ciegos. Estaban actuando como Satanás. Y dice la Escritura que Satanás ha sido homicida desde el principio. Jesús, mis hermanos, fue tomado a la fuerza por la turba. Lo llevaron hasta arriba para despeñarlo. La intención era terminar con todo aquello que ellos consideraban como algo blasfemo. Estos nazarenos en la sinagoga le habían pedido anteriormente que mostrara evidencias de que él era el Hijo de Dios, de que él hacía milagros. Le exigían que diera una muestra de sus prodigios, de todos esos prodigios que había hecho en Galilea y sus alrededores. Pero después de lo sucedido en la sinagoga, ahora estaban listos para lanzarlo al vacío. Sin embargo, algo sucedió. Lucas 4:30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Esto fue algo grandioso, mis hermanos, algo grandioso y sobrenatural. La multitud estaba enardecida. Y ¿saben? Se encontró de forma inesperada con el prodigio que pedían. De forma inesperada, un milagro. Un milagro se materializó frente a ellos. Sin esfuerzo, Jesús lentamente se separó de sus captores. Y aunque querían acabar con él y lanzarlo al vacío, no lo pudieron tocar. Simplemente intentaban acercarse y no podían, ya no lo podían tocar. Él caminó en medio de ellos. Ellos estaban molestos, impotentes, y se fue dejando atrás el despeñadero y a todos esos falsos seguidores de Dios, y demostrándoles con este prodigio que todo lo que les había dicho previamente era verdad. Que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, que había venido a salvar a todo aquel pobre en espíritu, a todo aquel necesitado y quebrantado, a todo aquel que le reconociera, que creyera en Él. Porque el pecador que cree tiene la promesa de que verá a su Salvador. Pero aquellos que no creyeron solo lo verán en el día de la venganza de Dios, en el día del justo juicio de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, por la bendición, Señor, que tú siempre nos das a través de ella. Gracias, Señor, porque, como está escrito, tú viniste a salvar a los quebrantados de corazón, a los pecadores, a los que teníamos esa necesidad, Señor, a los que nos arrepentimos. Hace más de 2000 años, tú cumpliste, Señor, en un instante con esa profecía. Tú dijiste: hoy se ha cumplido en mí esta profecía. Y de verdad, Señor, estamos agradecidos porque nos tuviste en tus planes desde antes de la fundación del mundo. No creemos, Señor, simplemente ser unos religiosos que venimos por una mala costumbre, por un hábito, Señor, sino que queremos venir cada vez con ese deseo de aprender de tu palabra, con ese deseo de ponernos a cuenta contigo, de hacer las cosas bien, Señor, como para ti, de tener ese corazón dispuesto, Señor. Que el mejor de los dones o de los talentos sea nuestra disponibilidad para estar, Señor, como barro, para que tú nos puedas moldear, para que podamos ser lo que tú esperas, Señor, de cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, si a veces nos hacemos de lado, nos creemos especiales y pensamos que por decirnos que ya somos hijos tuyos, Señor, podemos hacer lo que nosotros queramos. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos pensado eso. Perdónanos, Señor, si no nos ponemos a cuenta contigo cada día y no consideramos cada día como el último,
porque cada día, Señor, podemos estar delante de tu presencia. Tú nos llamarás a cuenta y no sabemos cuándo, Señor. Así que, Señor, queremos ser esos hijos tuyos que escuchen tu palabra y que la pongan por obra. Gracias por lo que nos has enseñado y sobre todas las cosas, gracias por tu amor y tu misericordia. Permite que cada día, Señor, ese fruto se vaya dando, Señor, conforme a tu palabra. Nos dejamos en tus manos, Padre, agradecidos en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.